Terminamos la última clase de hablar de interés legítimo e interés jurídico, que es una figura muy importante para la procedencia del juicio de amparo. Y bueno, estaríamos entrando ahorita a hablar de lo que es la competencia. Si se dan cuenta, pues vienen siendo figuras, ¿no? O instituciones importantes para poder iniciar un procedimiento. La competencia, pues, es una figura procesal, ¿no? En muchas áreas yo creo que ya han oído hablar o han comentado de esta figura que es la competencia. No abundamos como tal mucho en lo que es la competencia en cuestión procesal, sino en materia del amparo. Pero en cuestión procesal sabemos que la competencia está presente en todas las áreas, ¿no? Todas las materias. De hecho, hay competencia por razón de la materia, competencia por razón de la materia. Sabemos que hay competencia penal, laboral, civil, agraria, mercantil, etcétera, ¿no? Competencia por razón del grado, puede ser competencia local, competencia federal. Por razón de la cuantía, también hay leyes que determinan qué autoridades van a conocer de un asunto, dependiendo de la cuantía, ¿no? Del asunto. Si la cuantía excede, ya es otra autoridad. Por ejemplo, en el caso de la apelación, para que proceda un recurso, normalmente es que exceda ciertos días de salario mínimo, o lo que actualmente se conoce como la UMA, unidad de medida y actualización, que la cuantía del negocio sea determinada, ¿no? También para la promoción del juicio oral mercantil se han establecido en el Código de Comercio o en la Ley Federal de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General, se han establecido las cuantías para que un juicio ejecutivo mercantil se realice por la vía oral. Pero bueno, independientemente de esos tipos de competencia, debemos saber qué es la competencia de forma general, ¿no? La competencia dice acá que viene de competer, que significa corresponder, incumbir a uno alguna cosa, y es la facultad que tiene un funcionario público, de administrar justicia en un caso concreto. Un funcionario público puede ser competente para conocer de temas migratorios, ¿no? Todo lo que tenga que ver con migración le corresponde a determinado funcionario público o a determinada institución. Esa es su competencia. Temas del trabajo, ¿no? Las autoridades laborales tienen competencia solo en esa área. Temas administrativos, temas de resolver cuestiones médicas, la CONAMED, la CESAMED, tienen competencia en ese tipo de asuntos, en esos casos concretos, como nos dice acá. Se dice entonces que la competencia es el límite de la jurisdicción, es la manera en cómo se distribuye la jurisdicción entre las diversas autoridades judiciales, ¿no? Si hablamos de autoridades judiciales, la competencia es la forma en cómo se distribuye esa jurisdicción. La competencia es entonces la aptitud legal de ejercer la jurisdicción en un proceso concreto y determinado. Es como les comentaba, puede ser, en Puebla hay muchos jueces, ¿no? Todos esos jueces que pertenecen al Poder Judicial, que han sido capacitados, han realizado los exámenes de oposición o la forma para quedar en esos puestos, tienen jurisdicción, así los nombra el presidente del tribunal, como jueces que van a tener una jurisdicción, es decir, van a tener
La jurisdicción es esa facultad de resolver un conflicto legal. Jurisdicción. Todos esos jueces tienen jurisdicción. Sin embargo, algunos van a ser asignados al área penal, al área civil, al área familiar. Y esa asignación como tal, pues va a ser una competencia, ¿no? Los jueces que tengan jurisdicción y sean asignados al área penal, pues van a tener jurisdicción para resolver conflictos en materia penal y su competencia va a estar delimitada por esa materia. Los jueces que sean asignados a los juzgados familiares, pues van a tener competencia para esa área, ¿no? Familiar. Sin embargo, todos, absolutamente todos los jueces tienen jurisdicción. Aquí esta lámina nos dice, solo los jueces tienen jurisdicción. Solo los jueces tienen jurisdicción. Pues son ejecutores directos de la función jurisdiccional. Pero esta, o sea, la función jurisdiccional, solo la pueden tener dentro de los límites de la competencia asignada legalmente. Razón lógica para que no todos los jueces tengan la misma competencia sobre los asuntos planteados ante ellos. Un juez penal no puede conocer de un tema civil. Un juez familiar no puede conocer de una situación penal. Tienen jurisdicción para resolver conflictos, pero el límite de esa jurisdicción es la competencia. Ellos pueden resolver conflictos únicamente sobre la competencia que les ha sido asignada. Puede ser que a algún juez civil lo cambien de juzgado, ¿no? Puede ser que el tribunal, por acuerdo del pleno, le diga a un juez civil, ¿sabes qué? Te vas a ir a un juzgado familiar. Entonces ya no tendrá competencia civil, sino que ahora va a tener competencia familiar. Eso podría darse siempre y cuando el pleno del tribunal lo acuerde, ¿no? De esa forma. Normalmente lo que observamos es que los jueces van siendo rotados. Hay algún juez que a lo mejor resuelva temas civiles aquí en Puebla y después lo cambien, ¿no? A algún otro distrito, a Cholula, lo cambien a Teciutlán. El Poder Judicial los va rotando. Pero bueno, entonces la competencia es el límite de la jurisdicción. Un juez no puede resolver todos los asuntos, todas las materias, sí tiene esa facultad, pero de acuerdo a su competencia está limitado a determinada área o a determinada cuantía, porque también hay competencia por razón de la cuantía, de la materia, del grado. Pero es una forma, el ejemplo más sencillo de entender esto es la competencia por razón de la materia, ¿no? Lo que yo les hablo. Competencia penal, civil, mercantil, federal, ¿no? O local. Ahora, en materia de amparo, de acuerdo a las autoridades que conocemos, que intervienen en el juicio de amparo, hay que hablar de la competencia de 4 órganos. Puede ser que por ahí hasta falte alguno, ¿no? En el programa no se comenta, pero es importante también comentarlo. Primero que nada está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La competencia de los tribunales colegiados de circuito, competencia de los tribunales colegiados de apelación y la competencia de los juzgados de distrito. Son cuatro autoridades que tendrían que ver con temas de amparo o asuntos federales. Ahora, pues vamos a ir comentando un poco de la competencia de estos órganos
para tener más presente, ¿no? ¿Qué es lo que hacen o de qué conocen? La primera es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y acá, como pueden ver, dice artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Si ustedes quieren saber las funciones, las atribuciones de algún órgano de la Federación, tenemos que ir a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Ahí están todas las funciones, las facultades, la forma en cómo se integran los organismos federales, ¿no? Jurisdiccionales de la Federación. Ahí nos dice cómo está conformada la Suprema Corte, cuántas salas hay, cuántas salas tiene, cuántos ministros la conforman, etcétera, ¿no? Pero aquí lo importante es qué competencia tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ahí alguna vez en un cuestionario les dije, investiguen qué es lo que hace la Corte, ¿no? Para tener un poco más presente cuál es la función. Pero aquí el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos dice cuál es la competencia. La Corte tiene muchas funciones. Yo solo aquí me estoy refiriendo a las facultades que tiene la Corte en relación al juicio de amparo. Tiene muchas otras, pero en relación al juicio de amparo solo enunciamos algunas. La primera es conocer de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Bueno, quizá no tengan mucha relación con el amparo, pero también son medios de control constitucional. La Suprema Corte va a conocer de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Al final esto tiene que ver con medios de control cuando normas que han sido emitidas por quienes deben elaborarlas a través del proceso legislativo son contrarias, ¿no?, a la Constitución. Y la Suprema Corte debe resolver eso de forma muy general, ¿no? También conocen de cualquier recurso derivado de la ley de amparo en el que se hubiera ejercitado la facultad de atracción. Puede ser que la Corte conozca de algún recurso de revisión en materia de amparo, pero por ser trascendente el tema planteado ahí, debe conocer, ¿no?, o debe ejercitar esa facultad de atracción a fin de resolver esa controversia. ¿De qué otra cosa conoce? Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los juzgados de distrito o los tribunales colegiados de apelación, cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de la Constitución. Es decir, en materia de amparo hay un recurso que es el recurso de revisión. Lo puede promover la parte que haya perdido el amparo para que se revise esa sentencia de amparo. Sin embargo, la Corte va a conocer de esos recursos cuando en el recurso se haya impugnado alguna norma que se estime violatoria de la Constitución. Solo en esos casos la Corte va a conocer de este tipo de recursos. Si en algún recurso de revisión yo estoy diciéndole al colegiado que se me vulneró en el amparo la admisión de alguna prueba, bueno, esa es una cuestión meramente procesal. Pero si al mismo tiempo estoy diciendo en ese recurso de revisión que hay una norma inconstitucional y que por lo tanto debe concederse el amparo, eso ya puede ser motivo para que de ese recurso de revisión conozca la Suprema Corte de Justicia. Lo que aquí hay que atender y entender es que la Corte va a conocer
normalmente de recursos en materia de amparo cuando se aleguen normas contrarias a la Constitución. Nada más sobre eso. Alguna otra violación que estimemos que se ha cometido y que se debe resolver en amparo, no va a ser la Corte, normalmente va a ser el juzgado colegiado, el tribunal colegiado. Entonces, la Corte va a conocer del recurso de revisión cuando se aleguen que hay normas contrarias o violatorias de la Constitución, cuando eso se haya alegado desde la demanda de amparo. Siguiente, también se conoce por parte de la Corte del recurso de revisión en amparo directo en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales. Otra vez, constitucionalidad de normas generales, lo que esté en contra de la Constitución, y cuando esas normas generales establezcan la interpretación directa de un precepto constitucional u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Facultad de atracción. La Corte va a conocer de estas cosas siempre y cuando sean trascendentes o sean novedosas para el sistema jurídico, ¿no?, mexicano. También conoce de los procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad de conformidad con lo establecido en la ley de amparo. Esto tiene que ver cuando múltiples personas se han amparado contra alguna disposición, algún acto, y para que la Corte no siga resolviendo amparos favorables, pues determina declarar, ¿no?, la inconstitucionalidad de ese precepto o de esa norma. Por ejemplo, lo que pasó con el aborto. Al final hubo una declaratoria de inconstitucionalidad al estimar que no se podía criminalizar la conducta del aborto. Esa es una declaratoria general de inconstitucionalidad. Cuando múltiples personas están amparando contra ese tipo de actos, la Corte determina realizar la declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces también conoce de esto. De las denuncias de contradicción de criterios sustentados por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral, en términos de los artículos 218 y 219 de esta ley, de la ley de amparo, más bien de la ley orgánica. Estamos hablando de la ley orgánica del Poder Judicial Federal. También de denuncias de contradicción por los plenos regionales o por tribunales colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones. Esto no es otra cosa más que lo que da origen a las tesis, a las jurisprudencias, cuando haya criterios, ya sea de las salas de la Suprema Corte, primera y segunda sala, el Pleno, pues desde luego va a resolver, ¿no?, esas contradicciones entre las salas de la Corte. Puede ser que una sala diga que determinado asunto debe resolverse de una forma y la otra sala emita un criterio totalmente contradictorio. Entonces, eso lo tiene que resolver el Pleno de la Suprema Corte para que no haya confusión, ¿no?, o no haya incertidumbre legal, sino que haya unificación en los criterios. El Tribunal Electoral también puede ser que tenga algunos asuntos donde las posturas sean contradictorias, eso lo debe resolver la Corte, al igual que los plenos, ¿no?, regionales, o las posturas que sostengan los tribunales colegiados. Los colegiados también emiten criterios orientadores, tesis aisladas, jurisprudencias, pero puede ser que esos criterios sean contradictorios. Puede ser que un colegiado de aquí de Puebla, del Sexto Circuito, emita un criterio
y otro colegiado sobre el mismo asunto emita un criterio totalmente diferente. Entonces, ante esos criterios contradictorios, se puede realizar una denuncia de contradicción. Si yo como abogado me aplican un criterio que no me es favorable y yo sé que el mismo circuito, un colegiado del mismo circuito tiene otro criterio, yo puedo, ante la corte, hacer o realizar la denuncia de esa contradicción, decirle a los ministros de la corte que en este circuito que es Puebla, sexto circuito, hay dos colegiados que respecto de un asunto están resolviendo de forma diferente, con criterios distintos, ¿no? Eso llega a suceder en materia de amparo. Entonces, eso lo tiene que resolver la Suprema Corte, las denuncias de contradicción de criterios. También va a conocer sobre la inejecución de las sentencias de amparo, es decir, cuando no se les pueda ejecutar. Hay ocasiones en las que los jueces que conocieron del amparo dicen la sentencia de amparo no se puede ejecutar, hay imposibilidad para la ejecución, así como de las repeticiones del acto reclamado. Esto tiene que ver cuando la autoridad contra la que nos amparamos vuelve a ejecutar el mismo acto. Si a través del amparo se determinó dejar sin efectos una orden de aprehensión, ya ganamos, ¿no? Ya obtuvimos el amparo, y si esa autoridad que libró la orden de aprehensión, puede ser algún juez penal, determina ejecutar la orden sin hacer caso a lo que concedió el amparo, pues estamos en presencia de la repetición de un acto reclamado, ¿no? Al final está aplicando el mismo acto sobre el que nos amparamos. La inejecución de sentencias de amparo, bueno, también la Constitución nos dice que las sentencias de amparo deberán ejecutarse, siempre deberán ejecutarse, y que no puede archivarse algún expediente o juicio de amparo sin que la sentencia haya quedado totalmente cumplida. Pero hay ocasiones en las que las sentencias ya no se pueden cumplir, ya sea que a lo mejor haya la concesión del amparo sea contra una autoridad que ya no existe, o sea contra algún particular. Eso más adelante lo vamos a comentar. El amparo es procedente contra particulares, y puede ser que el juez de amparo, al requerir el cumplimiento de la sentencia de amparo, no encuentre a la persona que debe cumplir o a la autoridad que debe cumplir con esta sentencia de amparo. Que los domicilios sean inexactos, que no existan, y ante la diversidad de búsquedas, si no hay éxito para la ubicación, para requerirle al representante, puede ser al representante legal, el juez de amparo puede decir hay imposibilidad para ejecutar, ¿no?, la sentencia de amparo. Eso es una inejecución. Pero bueno, más adelante lo comentaremos. De esto también conoce la Suprema Corte. Y finalmente, de la revisión de oficio de los decretos expedidos por el Ejecutivo Federal durante la restricción o suspensión de derechos humanos y garantías para pronunciarse sobre su constitucionalidad y validez. En esta época de la pandemia hubo algún decreto emitido por el presidente. Eso lo tuvo que haber calificado, en su caso, la Suprema Corte, si es que se habló de suspensión de derechos humanos y garantías. Imaginen si nosotros estuviéramos, una de las causas por las que se pueden suspender los derechos humanos y las garantías en México es porque haya o exista una guerra. Ahí se pueden suspender derechos humanos. Por ejemplo, el presidente puede determinar que ante una invasión o alguna
alguna guerra, haya lo que se llaman los toques, ¿no? El toque de queda, nadie puede salir, todos tienen que resguardarse. ¿Hay una suspensión de un derecho humano? Sí, la libertad, ¿no? Porque yo ya no puedo salir como normalmente lo hacía. En pandemia también lo hubo. La, el resguardo, ¿no? El resguardo para evitar los contagios, etcétera. Entonces, eso lo debe calificar la Suprema Corte como máximo órgano del país para determinar si efectivamente es un decreto en el cual se están suspendiendo derechos humanos y garantías de forma adecuada o de forma pues fundamentada, ¿no? Sustentada. Entonces, son algunas de las circunstancias de las cuales la Suprema Corte tiene competencia. En este artículo que les comentaba de la Ley Orgánica, el artículo 10, hay muchas otras facultades de la Corte, pero que no tienen que ver con el juicio de amparo. Por ejemplo, la Suprema Corte también va a conocer de quejas entre lo que son sus trabajadores, los que están en la corte, los que pertenecen a los tribunales colegiados, tienen que ver tiene que ver más con cuestiones internas, ¿no? Del funcionamiento y no con el amparo. ¿Dudas de estas facultades, competencia de la Suprema Corte? Yo creo que es más que nada para tener un poco presente cómo opera, ¿no? La Suprema Corte, y en determinado momento saber en el juicio de amparo qué tiene que ver, ¿no? La Suprema Corte. Lo más importante, ya vimos, conocer de recursos de revisión, cuando en esos recursos se planteen temas de constitucionalidad de leyes. Ya más adelante con algún ejemplo lo vamos a retomar. ¿No hay dudas, comentarios? Bueno, aprovecho a los que están conectados. Nos informaron ahorita aquí en la universidad que aproximadamente a las 10:30, cuando acabemos esta clase, va a haber un simulacro. Entonces, para que si ya nos toca cambiar de sesión, no crean que no va a haber clase o que no podemos conectarnos, sino que probablemente sea por el simulacro que suspendamos unos minutos. Por eso les pido que se puedan mantener atentos. ¿De acuerdo? Bueno. Ok. Está bien. Entonces, si no hay preguntas sobre la Corte, vamos con la competencia de los tribunales colegiados. Tenemos nada más 4, tienen algunas otras, pero tampoco tienen que ver con el juicio de amparo. Aquí lo importante son la competencia que tienen sobre los casos de amparo. ¿Dónde encontramos esto? Artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. ¿De qué conocen los tribunales colegiados? Primero, de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos, o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento.
Entonces, los colegiados van a conocer del juicio de amparo directo. Yo creo que esa es la principal idea que debemos tener. Los tribunales colegiados conocen del juicio de amparo directo. Aquí mismo nos da la idea de contra qué procede ese juicio de amparo directo, ¿no? Contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento. Una sentencia definitiva, bueno, la emite un juez, ¿no? La emite una sala también, una sentencia de segunda instancia, la puede emitir una sala de apelación. Normalmente, en un proceso, sabemos que hay primera instancia, conoce un juez, segunda instancia, conoce la sala. Y una vez que la sala revisa lo que hizo el juez de primera instancia, va a dictar una resolución, ¿no? Una sentencia de segunda instancia, y contra esa sentencia de la sala procede el juicio de amparo directo, del cual va a conocer el tribunal colegiado. Un laudo, bueno, en materia laboral, se lleva a cabo el procedimiento laboral, se dicta el laudo y posteriormente, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, no existen recursos a través de los cuales se puede impugnar ese laudo, sino que lo único que nos queda es el juicio de amparo directo. Entonces, en materia laboral, una vez dictado el laudo, ese laudo se impugna a través del juicio de amparo directo. No hay recursos que procedan contra esa resolución. Y también los colegiados van a conocer de resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento. Puede ser una sentencia, al final también es una resolución que pone fin a un juicio, pero que haya violaciones que se hayan cometido al dictarse la sentencia o durante la secuela del procedimiento. Esto va a quedar más claro cuando veamos la procedencia como tal del amparo directo. La ley de amparo nos dice cuándo procede el amparo directo y nos va especificando qué se entiende por violaciones cometidas en el procedimiento, y es muy específica. Entonces, vaya, ahí lo vamos a retomar para que no quede así como inexacto, ¿no? Esto que está diciendo aquí la ley orgánica. Después, también conocen los tribunales colegiados del circuito del recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 81 de la ley de amparo. Promovemos juicio de amparo indirecto, no directo, juicio de amparo indirecto ante un juzgado federal. Y si como quejosos perdemos el amparo, podemos impugnar esa resolución, esa sentencia de amparo, a través del recurso de revisión. Y de ese recurso de revisión va a conocer un tribunal colegiado. Eso es a lo que se refiere esta parte. También conocen del recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 81 de la ley de amparo. 3. Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la ley de amparo. Es otro recurso muy diferente al de revisión. También habría que ver cuándo procede la queja. Normalmente, si nosotros promoviéramos un juicio de amparo indirecto ante un juzgado
federal, juzgado de distrito, y nos desecha la demanda, ese juzgado de distrito, podemos atacar ese desechamiento a través del recurso de queja. Es una de las procedencias, ¿no?, del recurso de queja. Y ese recurso de queja, al igual que la revisión, se va a ir al colegiado y el tribunal colegiado va a resolver la queja. En ese caso puede ser que el tribunal colegiado le diga al juez de distrito: fue incorrecto que desecharas la demanda, en consecuencia tienes que admitirla, ¿no? Pero eso lo vamos a ver también en los recursos, cuándo procede la revisión y cuándo procede la queja. Pero de ambos conocen los tribunales colegiados. Y finalmente también conocen del recurso de inconformidad en los casos y condiciones establecidas en la ley de amparo. Este recurso de inconformidad normalmente se da ante el mismo tribunal colegiado cuando no se ha resuelto algo en el amparo directo. Entonces son tres recursos: revisión, queja e inconformidad. De esos tres recursos va a conocer el colegiado. En el caso de la inconformidad, es el mismo colegiado ante el que se interpone ese recurso y el mismo colegiado resuelve. Ya veremos más adelante, cuando hablemos de los recursos, la procedencia de cada uno. Bueno, vamos con el tercero. El tercero de los órganos o autoridades es Tribunal Colegiado de Apelación. La competencia de estos tribunales están en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Y aquí, bueno, pues de forma muy breve, estas son algunas de las facultades que en realidad no tienen mucha relación con el amparo, pero pues está dentro de la estructura del Poder Judicial, ¿no?, este tipo de tribunales. La única facultad quizá trascendente para el amparo es la primera. Nos dicen que estos colegiados de apelación van a conocer de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de apelación que no constituyan sentencias definitivas. Pero de ahí en fuera, el conocimiento de estos tribunales, por ejemplo, la segunda es: conocen de la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados de distrito. Es algo así como lo que ocurre en el fuero común, ¿no? Tenemos al juez de primera instancia, las salas de apelación que van a conocer de ese recurso de apelación. Lo mismo pasa en la federación. En la federación hay juzgados civiles federales que van a conocer de temas en materia civil, pero que le corresponden o que son competencia de la federación. Por ejemplo, tema de telecomunicaciones es un tema federal. Si hay algún juicio civil entre alguna institución de telecomunicaciones, algún organismo de este tipo, en ese juicio, dictada la sentencia, puede existir también una apelación. Y al ser materia federal, de esa apelación van a conocer estos tribunales colegiados de apelación. Es decir, lo único que está cambiando es la jerarquía, ¿no? En uno son fuero local y en otro federal. Del recurso de denegada apelación, que bueno, es otra área, no tiene que ver nada con el amparo, sino dentro de los procesos que se dan ahí en materia federal.
del recurso de inconformidad en los casos y condiciones establecidas en la ley de amparo, de la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de las y los magistrados colegiados de apelación y las y los jueces de distrito, excepto en los juicios de amparo. O sea, como pueden ver, estos colegiados casi no tienen relación con el juicio de amparo. Incluso aquí nos dicen la última, ¿no? Se conoce de impedimentos, excusas y recusaciones de los magistrados, de los jueces de distrito, excepto en los juicios de amparo. Ahí no. O sea, está fuera del campo de amparo la acción de estos tribunales. Impedimentos, excusas y recusaciones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es un pedimento, qué es una excusa y qué es una recusación? ¿Alguien sabe, por ejemplo, cuál sería un impedimento, cuál sería una excusa y una recusación, ya sea para algún magistrado o juez? El impedimento va como que más encaminado por ser de competencia. Es decir, por ejemplo, tienen un impedimento porque la cantidad a llevar a cabo es mayor al monto que ellos por lo regular manejan. La excusa podría ser cuando un juez conoce alguna de las partes, podría ser porque es su familiar, a lo mejor es su hermano, entonces no podría porque lo favorece. Y la recusación, no sé, tengo mi duda. Correcto. Entonces, el impedimento, como su nombre lo indica, no puede conocer, está impedido, ¿no? Por alguna situación. Puede ser la cuantía y eso lo haría incompetente, ¿no? Impediría que conociera. Las excusas, efectivamente, la autoridad de oficio debe excusarse. Es decir, no puedo conocer también porque a lo mejor hay una relación, algún parentesco, efectivamente, con alguna de las partes. Debe excusarse. Y la recusación es el medio que alguna de las partes tiene para que un magistrado o un juez se excuse. Puede ser que yo como juez conozco a una de las partes, ¿no? Es mi hermano, es mi papá, no sé. Y no me excuso. Yo conozco del asunto, ¿no? Me hago, como dicen, de la vista gorda y conozco del asunto. Pero alguna de las partes se da cuenta que entre el juez y el demandado o el actor hay relación. Entonces, esa parte puede promover algo que se llama la recusación, para evitar que el juez conozca del asunto porque hay alguna relación, o para hacer que el juez se excuse, ¿no? Al final, la recusación es un procedimiento que nos lleva a que el juez se pueda excusar. No tiene mucho que ver con el amparo, pero bueno, es importante conocerlo, ¿no? Porque esto está en todas las materias: los impedimentos, las excusas y las recusaciones. Bueno. Y finalmente, competencia de los juzgados de distrito, también está en la ley orgánica. No les puse artículo porque estos juzgados de distrito son muchos. Tenemos juzgados de distrito penales, que van a conocer de procesos penales federales. Esos no nos interesan porque eso es materia penal, no tiene que ver con el amparo. Tenemos juzgados de distrito en materia civil. Tampoco conocen de amparo, sino de asuntos civiles en materia federal. Pero también tenemos juzgados de distrito de amparo en materia penal, juzgados de distrito de amparo en materia civil.
juzgados de distrito de amparo en materia laboral. Entonces son muchos y por lo tanto, al ser varios, las disposiciones de la ley orgánica pues son diferentes, ¿no? No están en una sola fracción o en un solo artículo. Aquí ya les puse algunas de las competencias que estos juzgados de distrito tienen y que están más que nada enfocadas al juicio de amparo. Primera, conocen de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal, contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal. Es decir, estos juzgados de distrito, cuando conocen de esto, son juzgados de distrito en materia de amparo penal. ¿Por qué? Porque van a conocer juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal o contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal. Si en un proceso penal, ya sea federal o local, consideramos que hay una transgresión a los derechos humanos, por ejemplo, la detención fue ilegal, ¿no? Lo que veíamos en la otra materia. La detención fue ilegal y yo como defensor puedo acudir al juicio de amparo indirecto. Estos juzgados de distrito, y eso es muy importante, a diferencia de los colegiados, los juzgados de distrito conocen del juicio de amparo indirecto, nunca del directo. Y más adelante, en la procedencia de cada juicio de amparo, lo vamos a volver a retomar para que quede claro eso. Entonces, juzgados de distrito conocen del juicio de amparo indirecto solamente. Si estimamos que en algún proceso la detención fue ilegal o hay una detención con esas características que no se apega a la ley, puedo promover juicio de amparo contra esa detención, ¿no? Y va a ser un juzgado de amparo penal el que conozca de esa inconformidad por razón de la materia. Normalmente la federación ha buscado que los juzgados también estén especializados, ¿no? en las áreas que van a conocer. También conocen de los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción séptima del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué nos dice la fracción? A ver si la podemos ubicar. Esto está tomado de la ley. Fracción séptima del artículo 107. El 107 son todas las fracciones recordarán que vimos, cuando iniciamos juicio de amparo, recordarán que vimos el 103 y el 107. Entonces, en ese 107 está toda la procedencia del juicio de amparo. Precisamente por eso la ley orgánica aquí ni siquiera nos pone las fracciones, son muchas, pero estos juzgados de distrito van a conocer de esos juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción séptima del 107, que es, nos dice acá, contra las sentencias que se pronuncien en amparo
las juezas y los jueces de distrito o los tribunales colegiados de apelación, procede la revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia cuando, bueno, nuevamente nos habla de la impugnación, nos habla de impugnación de normas generales. Entonces, esto tiene que ver, el amparo indirecto, cuando se promueve contra leyes, pero específicamente la fracción séptima del 107. A ver, vamos a ver. Déjenme ubicar bien la fracción. 107. 5. No, estoy mal. La 7 no es esa. La fracción 7 nos dice: el amparo procede contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio, después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe, y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la resolución. Entonces, esta fracción o este punto nos dice que los juzgados de distrito también van a conocer de los amparos que se promuevan conforme a la fracción séptima del artículo 107 de la Constitución. ¿Qué es esto? Contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio. ¿Cuál sería un acto después de concluido el juicio que pudiera afectarnos algún derecho? Un acto después de concluido el juicio. ¿Cuándo termina el juicio? Un procedimiento legal, un juicio, el que ustedes quieran, ¿cuándo acaba? ¿En qué etapa acaba? ¿No? En la sentencia, exacto, es la última parte del juicio. Aun cuando haya que ejecutar la sentencia, es la sirena, ¿verdad? Vamos a suspender. Nosotros que estamos aquí tenemos simulacro. Nos vemos en la siguiente clase.
Ya regresamos. Pues bueno, ya se fueron, creo, los demás, ¿no? Creí que iba a durar un poco más allá abajo. Pero pues terminamos de comentar esto. ¿Cuál sería un acto, preguntaba yo, después de concluido el juicio? Ya dijimos que el juicio termina con la sentencia. Eso quiere decir que un acto que nos afecte derechos humanos sería un acto dictado por la misma autoridad después de la sentencia. ¿Cuál podría ser? Jessica Velázquez, ¿tienes algún ejemplo? Por ejemplo, bueno, es que en una de las medidas cautelares está que supuestamente a la persona que está siendo acusada se le separe de su domicilio. Entonces se podría hacer que después de que ya se dictó la sentencia y esa persona como tal no es la responsable, que vayan las personas a través de una orden para que la saquen de su domicilio. Ok. Podría ser, ¿no? ¿Puede darse el caso? Sí. Si se da esa situación de que ya hay una sentencia y posterior a eso la autoridad determina que lo separen o lo saquen del domicilio, sí sería un acto fuera, más bien después de concluido el juicio. Sería un ejemplo. Y digamos, algo similar a ello sería alguna orden de desocupación. Es algo muy similar, ¿no? Al final, a través de una orden de desocupación, ordenan que te salgas del domicilio o del lugar que estás habitando. Esto es así, ¿por qué? Porque a través de los juicios, normalmente, cuando se dicta la sentencia, el juez dice, una vez que cause ejecutoria o que cause estado esta sentencia, deberá entregar el demandado el inmueble, ¿no? Dentro de los 3 días siguientes. Entendemos que esos son actos que ya surgen después de la sentencia. Ya son actos en ejecución de la sentencia. Entonces, normalmente estos actos, después de concluido el juicio, son actos en ejecución de sentencia, como la desocupación, el desalojo, el lanzamiento de personas de un inmueble, el remate de un inmueble. El remate se da en ejecución. Si el deudor no pagó y se le embargó el bien y la sentencia ya dijo tienes que pagar y no paga, pues el inmueble que está embargado en ejecución de sentencia se va a vender, se va a rematar. Y es un acto que afecta derechos, ¿no? El derecho de propiedad. Si está mal realizado el remate, pues indudablemente a través del juicio de amparo se puede combatir. Esos podrían ser actos después de concluido el juicio. Fuera de juicio, bueno, pues cuando no hay un procedimiento como tal, ¿no? O actos, nos dice acá finalmente, que afecten a personas extrañas al juicio. ¿Quiénes son personas extrañas a un juicio? ¿Quiénes serían esas personas extrañas al juicio? A ver, nos dice acá,
Jessica Velázquez dice, puede ser el tercero interesado. No. El tercero interesado, recuerda Jessica, que es en materia de amparo el que tiene interés en que subsista el acto de la autoridad. Si yo me estoy amparando porque me quieren sacar de la propiedad que ocupo, puede ser que ya lo determinó así un juez, fui demandado y ya me quieren sacar, me amparo. ¿Quién es mi contraparte o quién sería el tercero interesado? El actor, ¿no? En el juicio, el que ganó, el que logró sacarme. Ese va a ser el tercero interesado en el amparo. Entonces, a ese tercero interesado, como su nombre le dice, le interesa que el acto subsista, le interesa que me saquen. ¿Por qué? Porque probablemente sea su propiedad, porque probablemente ganó porque no le pagaba yo la renta. Entonces, el tercero interesado es el que tiene interés en que el acto de la autoridad, el acto reclamado, subsista. Por lo tanto, es parte en el procedimiento de origen, no es ningún extraño. Entonces, podría ser los hijos de la persona que tiene que la van a sacar del domicilio. Podría ser, pero siempre y cuando ¿qué? Sí puede ser, pero falta algo más. El tercero extraño a juicio siempre debe acreditar que también tiene un derecho que se le afecta. Es ajeno al juicio, pero también tiene un derecho que le está siendo afectado a causa de ese juicio. Por ejemplo, cuando se contrae matrimonio, pues hay tipos de régimen, ¿no? Tipos de matrimonio. Puede ser por sociedad conyugal o por separación de bienes. El matrimonio por sociedad conyugal, que le dicen bienes mancomunados, es porque a los dos esposos, una vez que se casan, puede ser que adquieran bienes, ¿no? Algún inmueble, alguna casa, estando casados. Ese inmueble, por disposición de la ley, le corresponde a los dos, 50 y 50%. En eso consiste la sociedad conyugal. Pero si uno de los dos esposos debe dinero y alguien lo demanda, puede ser que le embarguen la propiedad al 100% dentro del procedimiento donde lo demandaron. Y eso va a originar que ese embargo afecte la parte proporcional del otro esposo. ¿Sí me explico? De la esposa, ¿no? Probablemente. Entonces, la esposa es una tercera extraña al procedimiento. Ella no debe dinero, ella no fue demandada, sin embargo, a raíz de ese juicio, se le está afectando un derecho, que es la propiedad de la parte proporcional que tiene. Y ella podría acudir al juicio de amparo, diciéndole al juez federal que por resolución de un juzgado se le embargó su parte proporcional sin que ella sea deudora y sin que ella sea parte, ¿no? Sí queda más claro quién es tercero extraño a juicio. Es alguien que no es parte en el procedimiento, pero que se le está afectando un derecho con la tramitación de ese juicio. Y vaya, ahí ya la Corte empieza también a hacer una clasificación del tercero extraño y el tercero extraño por equiparación. El tercero extraño es la persona que no es parte en el juicio. No es ni actor ni demandado. Pero le afectan un derecho con la promoción de ese juicio. Y el tercero extraño por equiparación es la persona
que sí es parte, pero que no fue llamado al juicio o fue indebidamente llamado. Por ejemplo, ya me demandaron el pago de una deuda, pero no me emplazaron adecuadamente. Entonces, sí soy parte porque ya me demandaron, pero yo no conozco el juicio porque nadie me habló, nadie me llamó al procedimiento de forma adecuada. El emplazamiento fue ilegal. Ese es un tercero extraño por equiparación. Se equipara o se asimila al tercero extraño normal en el sentido de que no conoce el juicio, nada más, pero no lo conoce porque no fue debidamente llamado. Es ahí donde procede el juicio de amparo contra los emplazamientos ilegales, emplazamientos mal realizados. Normalmente quienes promueven ese tipo de juicios de amparo son terceros extraños por equiparación, porque sí son parte, pero no fueron llamados para poder defenderse. Y en el caso de los terceros extraños, simple y sencillamente no son parte, pero les afecta algo del juicio, ¿no? Se les afecta algún derecho. ¿Sí está claro? Bueno, no hay dudas, Alex, Jessica, si no, pues aquí dejamos la clase y en unos minutos nos vemos en juicio oral.